¿Sabías que la mayoría de los planes de entrenamiento y de nutrición fueron creados para los hombres? Pero el cuerpo de la mujer cambia todas las semanas. La mayoría de los planes de entrenamiento y de nutrición se hicieron solo para los hombres. Difícil porque el cuerpo de la mujer cambia todas las semanas. Sí, eso sí es correcto. Las mujeres cambian mucho y si entendieran esos cambios, pues podrían mejorar muchísimo más y llegar a sus objetivos más rápido y progresar muchísimo mejor y más fácil. ¿Qué te parece si hablamos un poco más de esas fases para ver cómo podemos orientar a las mujeres? Claro que sí. Eso es bien importante porque todas son individuales, o sea, son diferentes, cambian en su interior. No generalizar, pero tampoco estar tan ajenos a la fisiología de cada mujer. Eso es muy clave entenderlo porque cada una de las mujeres experimenta una sintomatología totalmente diferente. Yo he escuchado mujeres que en el ciclo menstrual, por ejemplo en la menstruación, se sienten demasiado cansadas, pero hay otras mujeres en las cuales durante la menstruación están perfectamente haciendo su entrenamiento, están perfectamente compitiendo. Entonces, digamos que hay como unas pautas o una sintomatología específica dependiendo de la etapa en la cual nos encontremos, pero pues cada mujer puede reaccionar de una manera diferente. Por ejemplo, hay mujeres que tienen dolor en el momento de la menstruación, pero hay mujeres que no. Hay mujeres que se inflaman un poquito más y otras que no. Entonces uno tiene que tener muy en cuenta ese tipo de sintomatologías para poder enviar algunos ejercicios. Por ejemplo, cuéntame un poquito más qué pasa en cada una de las etapas y miramos de pronto cómo podemos complementar a nivel de nutrición. Hay una etapa muy importante que ocurre inmediatamente después de la menstruación. Eso más o menos es del día 5 a el día 12, 13 después de la menstruación. Se llama fase folicular. Y la fase folicular es cuando empieza a aumentar los estrógenos, o sea, las hormonas de las mujeres. Y es ahí donde se sienten como más fuertes. Entonces, también se pueden meter ejercicios de fuerza, ejercicios de explosividad y claramente de mayor intensidad. Eso les da un boost, como un shot para mejorar precisamente la fuerza. Es como ese extra mile que pues se puede dar. O sea que algunas mujeres se pueden desempeñar muchísimo mejor durante esta etapa. Claro que sí, eso puede ocurrir, pero no en todos los casos, ojo. De pronto para las mujeres que se sienten con mejor energía, yo les aconsejaría desde la parte de nutrición deportiva que se aumente un poco el consumo de proteína porque se van a poder desempeñar muchísimo mejor en su entrenamiento y por ende pues van a rendir un poco más. Digamos que para responder a ese rendimiento necesitamos un poquito más de proteína para una adecuada recuperación y que no se me vayan a lesionar. Tener como ese balance entre lo que es el entrenamiento y la nutrición en ese momento. Después de esos días, de más o menos 12, 13 días, viene la fase de ovulación. Como que esa sensación de que se puede con todo. Exactamente, esa es la sensación. Ahora, ahí se puede hacer, claro, ejercicios de fuerzas, pero muy bien dosificadas. No es irte a la loca, sino hacer las cosas así. Y claramente, siempre con una visión de tu objetivo y teniendo en cuenta pues claramente un norte. En esta etapa, desde el punto de vista nutricional, yo aconsejaría continuar con el consumo adecuado de proteína para la adecuada recuperación, pero adicionalmente no olvidarnos de otros nutrientes que pues igual son claves, como por ejemplo los carbohidratos. En este caso recomendaría carbohidratos complejos para pues ayudar al desempeño, en este caso de cada uno de los entrenamientos de fuerza o las sesiones de ejercicio, y adicionalmente complementar con la hidratación, porque muchas veces ese es un tema que es muy olvidado y es clave para la recuperación. Bueno, y dentro de esos nutrientes también aconsejaría grasas saludables. Entonces, en este caso, las grasas saludables que les aconsejaría son, por ejemplo, los frutos secos. Si los toleramos muy bien, sería clave incluirlos dentro de la alimentación en estos días. Y también adicional, el aceite de oliva, el aguacate, también pueden ser unos alimentos clave que le van a ayudar a rendir de una manera correcta. Viene la fase precisamente lútea, que es cuando se empieza a caer como esos estrógenos, o sea, esas hormonas que te dan ese vigor en ese momento, y viene el aumento de los progestágenos, que es como preparando todo para la menstruación. ¿Esto sería compatible como la fase premenstrual? Bueno, eso también está más o menos entre los días 15 a 28 del ciclo menstrual. ¿Y qué pasa también? Que ahí es donde se debe bajar un poco la intensidad de las cosas. Se pueden hacer ejercicios, por ejemplo, de baja intensidad y un poquito más de duración, y así pues logras equilibrar todo. Hay unas mujeres que tienen una sintomatología un poquito más fuerte en esa parte premenstrual que otras, ¿sí? Entonces, en este caso, a nivel de nutrición, ¿yo qué les aconsejaría? Por ejemplo, hay muchas mujeres que experimentan muchos temas de ansiedad, como muchos antojos durante esta etapa. Entonces, aquí es clave en este caso
seguir con el consumo de proteína. Es decir, si incluso lo tenemos que aumentar un poco más respecto pues a las otras fases, sería clave incluirlo. Y adicionalmente, como nos dan muchos más antojos en cuanto al tema de los carbohidratos, podemos incluir un poco más de carbohidratos, pero consejo también que sean carbohidratos complejos como el arroz, la papa, la yuca, el plátano, que nos pueden aportar como ese shot de energía que de pronto pues a nivel fisiológico nos está faltando. No todas las mujeres son iguales, no todas las sintomatologías son iguales y mucho menos que todas las fases sean iguales para las mujeres. Pueden haber cambios, claramente, pero no pensar que todo es plano y que todo es igual. O sea, no todo es lineal. Exactamente, no todo es lineal. No es que la mujer debe dejar de hacer ejercicios en fases donde de pronto sea un poco más complicada, de pronto la fase menstrual, que a veces puede haber ciertos dolores y demás. Debería mantener como más en un proceso de menor intensidad. Hey, no dejes de entrenar, sino que acomoda tu entrenamiento. Eso se llama adaptación del ejercicio. El ejercicio se debe adaptar a tus situaciones. Esa es la individualización. Desde la parte de nutrición, yo por lo general no mando una alimentación dependiendo del ciclo menstrual en el que nos encontremos, sino que les doy tips dependiendo pues de mi paciente, en este caso de la sintomatología que experimente, y con base en esto, con esos tips o esas recomendaciones, lo que voy es haciendo un ajuste para que ella se vaya sintiendo también más cómoda con el plan nutricional y asimismo pueda tener un buen nivel de energía para desempeñarse correctamente. Súper. Entonces, lo importante es que todas las personas entiendan que definitivamente se debe adaptar el ejercicio dependiendo de su sintomatología, claramente de sus sensaciones y también pues para poder llegar a mejorar todos sus objetivos. Y es súper clave, yo como mujer y también pues para comentarle a las demás mujeres, y es que nosotras somos capaces de todo. Lo que pasa es que dependiendo de nuestra sintomatología hay que hacer las adaptaciones. Tal cual. Nos vemos en el siguiente episodio. Por favor, si quieren saber de algo, nos avisan. Síganos. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.